Han sido días convulsos en Venezuela. A finales de enero, el Tribunal Supremo confirmó que la opositora María Corina Machado está inhabilitada para ser candidata presidencial. Luego, el 8 de febrero, las autoridades detuvieron a la activista Rocío San Miguel, acusándola de conspirar para matar al presidente Nicolás Maduro. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país expresó su preocupación por el caso de San Miguel, a lo que el gobierno respondió expulsando a la oficina. Todo esto ocurre en un año electoral y mientras la oposición negocia con las autoridades las reglas para esos comicios. Exigen que se cumpla el acuerdo de Barbados, que está relacionado precisamente con este tema. Veamos el informe de Sandrine Exil, en el que nos cuenta más sobre dos de los más recientes hechos. Venezuela ordenó a la oficina local del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos suspender sus operaciones, luego de acusar a sus funcionarios de apoyar a la oposición. La oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad. El anuncio se produjo inmediatamente después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhry, dijera tras una visita a Venezuela que, de acuerdo con observaciones preliminares, 8 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza y más de la mitad en pobreza extrema. Y también tras la detención del activista Rocío San Miguel. San Miguel fue arrestada el viernes con su hija. Las autoridades no reconocieron su detención hasta el domingo. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había expresado su profunda preocupación por la detención de San Miguel. Tras declaraciones de las autoridades, constatamos que se ha confirmado el lugar de detención de Rocío San Miguel, por tanto su paradero, y se ha liberado condicionalmente a 4 familiares. Deben respetarse las garantías procesales, incluido el derecho a la defensa. Las relaciones con la oficina de la ONU establecida en Caracas desde septiembre de 2019 serán revisadas durante los próximos 30 días, según el ministro de Exteriores. En estas circunstancias, ¿se está endureciendo el chavismo en un año electoral en Venezuela? ¿O todo es una respuesta a los intentos golpistas de los que habla el gobierno de Nicolás Maduro? Eso es lo que discutiremos hoy en el debate de France 24. Tenemos a 2 invitados. Con nosotros está Indira Urbaneja, analista y estratega política que nos acompaña desde Caracas. Y en Washington se conecta David Smolansky, miembro del equipo internacional de la opositora María Corina Machado, exalcalde también de El Hatillo en el exilio y excomisionado de la OEA entre 2018 y 2023. A los dos les agradezco por acompañarnos en nuestro programa y tanto a ellos como a nuestra audiencia la invito a que dejen sus comentarios en las redes sociales con el hashtag eldebatef24. También nos pueden escribir a nuestras cuentas que aparecen en pantalla y a mi cuenta personal @mariaclaguirre. Estamos en YouTube y también en podcast. Nos escuchan a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Indira Urbaneja, le doy la bienvenida y comienzo con usted. Hablábamos previamente de diferentes casos como el de Rocío San Miguel y la expulsión de la oficina de la ONU de Venezuela. A esto, ¿cómo describiría usted el panorama que se está viviendo en Venezuela? Bueno, un gusto estar contigo, con tu audiencia, y lo que estamos viendo no nos sorprende, es año electoral donde todos buscan cerrar sus filas, por lo menos en el caso del chavismo tiene una base a quien hablarle y tiene además, podríamos entrar a debatir si lo que el chavismo esgrime es cierto o no, pero aparentemente hasta este momento tiene argumentos, por lo menos en el caso de la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, pues bueno, el chavismo está presentando unas pruebas de las cuales no puedo decir si son ciertas, si son falsas, pero está presentando argumentos donde la involucran en un intento de golpe de Estado, de sublevación militar.
Y en el caso se le une pues este tema de la salida de la oficina de los representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Venezuela, y el gobierno también ha presentado alegatos diciendo pues que estaban haciendo prácticamente acciones de espionaje o inmiscuyéndose en asuntos internos de la política interna del país. En todo caso, el chavismo demuestra que está decidido a avanzar en el marco electoral, en un año electoral, pero sin importarle mucho lo que es el concierto internacional o lo que puedan decir, porque sabemos que estas acciones tienen repercusiones en el mundo diplomático, tienen repercusiones en la Unión Europea, tienen repercusiones en los altos voceros de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta sería si estas acciones realmente le están haciendo daño al gobierno chavista o no. Porque en este caso, por ejemplo, más allá de las reacciones que han habido en redes sociales, los pronunciamientos de algunos presidentes, pronunciamientos de algunas organizaciones, hoy sabemos que, por ejemplo, el diálogo de Barbados continúa y la relación de los Estados Unidos con el chavismo continúa y la comunicación con la Unión Europea. Usted describe entonces todo esto como parte del año electoral que vive este país sudamericano, y la pregunta que usted plantea de si hace daño o no esta postura internacional también la analizaremos en el debate. Pero antes quiero darle la bienvenida a David Smolansky. Gracias por conectarse a el debate de France 24. ¿Cómo describiría usted el panorama político que está ocurriendo en este momento en Venezuela? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia. El panorama en este momento en Venezuela es una dictadura brutalmente represiva. A pesar de los esfuerzos que ha habido con acompañamiento internacional de tener unas elecciones libres, transparentes, competitivas en mi país, estamos a 10 días de culminar el mes de febrero y está ocurriendo todo lo contrario. Te pongo un ejemplo, solo por hablar de elecciones en América Latina. México ya sabe cuándo va a votar, República Dominicana ya sabe cuándo va a votar, Uruguay ya sabe cuándo va a votar, Venezuela sigue sin tener una fecha. Esos 3 países que te mencioné ya tienen invitaciones formales a distintos observadores internacionales. En Venezuela no se ha enviado ninguna invitación formal para tener una observación internacional. Además de eso, quien es hoy la candidata presidencial de quienes estamos con la democracia en Venezuela y que fue legitimada por casi 3 millones de personas en unas primarias sin precedentes el año pasado, María Corina Machado, está siendo arbitraria e ilegalmente perseguida, impidiéndole que compita en esta elección. Y a eso sumémosle todas las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas que ha habido desde que empezó el año. Rocío San Miguel hoy no solamente es víctima de una detención arbitraria, pasó varios días estando desaparecida, así como sus 2 exparejas sentimentales, y hasta su hija fue detenida arbitrariamente. A eso hay que sumarle que 4 miembros de nuestro equipo en Venezuela, coordinadores de estados, también han sido detenidos arbitrariamente y hoy se encuentran en calabozos de la dictadura. Incluso un señor de tercera edad, por simplemente tomar una foto y un video de Alex Saab haciendo compras en algún centro comercial de Caracas, ese señor está desaparecido y también pues la dictadura ha tomado acciones contra ello. Entonces, en Venezuela se vive una dictadura pura y dura. Quiero recordar que este es un régimen que al día de hoy tiene cerca de 300 presos políticos, 19 de ellas son mujeres, mujeres que han sido torturadas psicológica y físicamente, mujeres que han sido maltratadas en los calabozos, mujeres que han sido abusadas sexualmente, mujeres que además a sus familiares han sido amenazados, y esto se suma pues a una lista muy gruesa de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a la que hemos estado sometidos los venezolanos, al menos por la última década. Ustedes plantean 2 contextos diferentes. Por un lado, Indira habla de lo que ocurre políticamente en un año electoral y David, en cambio, habla, y estas son palabras textuales de él, de una dictadura represiva. Indira, ¿cuál es su respuesta concretamente frente a las elecciones? Porque David plantea 3 puntos que en efecto son así. No hay una fecha para las presidenciales de este año, no habrá o no hay observadores internacionales invitados hasta el momento y la candidata de la oposición, María Corina Machado, está inhabilitada. Sí, bueno,
tengo que decir que David, yo respeto muchísimo a David en lo personal. Yo nunca traslado las diferencias políticas a lo personal. Pero creo que David está exagerando un poco con el tema en el que se refiere a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y esto no quiere decir que yo estoy haciendo apología al chavismo ni defendiendo al gobierno, porque de hecho no soy parte del gobierno venezolano ni formo parte de su estructura. Pero si en Venezuela hay una dictadura, entonces la oposición que representa a David es cómplice de esa dictadura, porque esa oposición se sentó ayer con el gobierno a dialogar en frente de la delegación de Noruega. Es decir, si aquí en Venezuela estaban ocurriendo todo este tipo de delitos, pues esa oposición es cómplice de esos delitos porque se sienta a dialogar y se sienta a negociar con el gobierno. Esto un poco para decir, en Venezuela ciertamente la democracia está desgastada, yo sí creo, pero llegar a los niveles de decir que es una dictadura brutal, represiva, porque bueno, simplemente es mi narrativa para yo ir contra el gobierno, yo creo que se exagera y no hace bien, porque eso lejos de aumentar el clima electoral y generar empatía en el electorado para que salga a votar, desanima a las personas, porque si los venezolanos escuchan a David diciendo que esto es una dictadura brutal, que esto nunca va a solventarse por la vía democrática, por la vía electoral, esta gente va a dejar de votar y va a estar alimentando el abstencionismo. Y les quiero recordar a David y a toda la audiencia de que el chavismo en un espacio de abstención siempre gana. Ahora vamos al punto. ¿Es María Corina Machado el centro de atención para que se resuelva el tema electoral en Venezuela? Bueno, hablemos del cronograma primero entonces. El cronograma se está discutiendo. Ayer hubo una reunión con el sector de la plataforma unitaria, que es ahora donde se concentra, digamos, el movimiento político de María Corina Machado. Es decir, se está discutiendo el tema del cronograma, se está discutiendo el tema del acompañamiento y de la observación electoral. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de acercamientos que he tenido con la misión del Centro Carte, con la misión de técnicos de ONU, con la misión de la Unión Europea. Entonces es falso que no se estén tocando los temas. Que quizás todavía no están en la mesa, pero por lo menos los que creemos en las elecciones y creemos en la democracia, seguimos apostando a que el gobierno ponga un cronograma pronto sobre la mesa y que además sea un cronograma donde todas las partes estén contentas, no nada más el gobierno, sino la oposición toda, no como dijo ayer el señor Gerardo Bley, que ellos son la oposición de verdad, porque entonces nosotros los que somos opositores y que no estamos en la plataforma unitaria, entonces no somos oposición de verdad. Y el último punto, que es el tema de María Corina. María Corina Machado es la líder de un sector de oposición, pero decir que es la líder de la oposición venezolana es un error, es una exageración. Aquí hay otras oposiciones y hay otros candidatos que también están presentándose. Más bien, seguir ahondando esa diferencia en que hay una posición buena y hay una posición mala, que hay una posición patriótica y otra posición traidora, no le hace bien a la democracia, ni le hace bien a lo que los venezolanos queremos, que es un cambio político en paz y democrático. Entonces, yo creo que más bien la pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué la señora María Corina Machado, indistintamente de que ella ganó unas primarias, yo no sé si con 3 millones de votos, pero lo cierto es que ganó ese proceso de primaria, ¿por qué ella insiste en cerrar la vía electoral si ella no es la candidata? En un contexto, si tú me estás hablando, si David me está diciendo que esto es una dictadura, entonces tú no puedes esperar un acto reflexivo de una dictadura. Entonces, ¿por qué le haces el juego al gobierno, trancando la posibilidad de apoyar a un candidato o a una candidata que sí pueda correr y que sí pueda ganarle al gobierno? Entonces yo creo que también nos presentamos a un tema de egos y a un tema de narrativa que no le hace bien a la ruta democrática. Voy a retomar un punto que usted mencionaba. ¿Por qué la plataforma unitaria, que reúne varios de los movimientos de oposición en Venezuela, más no todos, está sentada y sigue sentada con el gobierno de Nicolás Maduro luego de la inhabilidad política para María Corina Machado? David, ¿cuál es su respuesta al respecto? ¿Está siendo cómplice la oposición de lo que ocurre con el gobierno venezolano, según lo dice Indira? Bueno, en primer lugar, María Corina, no hay que relativizar su situación, no es que está inhabilitada, hoy una perseguida de la dictadura. Y es una perseguida especialmente después del éxito de las primarias, que fue uno de los movimientos cívicos más relevantes que han ocurrido en Venezuela desde que el chavismo llegó hace 25 años. A pesar del control social, la represión, las persecuciones y las amenazas, insisto, cerca de 3 millones de personas salieron a votar el pasado 22 de octubre con el 93% de los votos que hoy electa María Corina Machado. Y María Corina Machado no es que hoy es la líder de la oposición, ahí coincido con Indira, es la líder de Venezuela.
Si en Venezuela hubiese el día que coloquen unas elecciones libres donde ella pueda competir, María Corina sería electa presidenta de Venezuela y se le pondría la banda presidencial, cosa que el chavismo pues pareciera que eso simplemente le produce cualquier tipo de pesadilla. ¿Por qué Venezuela es una dictadura? Usted que me pregunta también eso. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se explica que el país con las primeras reservas de petróleo del mundo tiene, según el Programa Mundial de la Alimentación, a 9.3 millones de personas que no pueden comer 3 veces al día? Es la población más grande del hemisferio occidental sufriendo de hambruna y la cuarta más grande del mundo. Pero eso agréguele que hoy somos 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, superando a Siria y a Ucrania, países que en el caso de Siria han pasado por una guerra civil por más de una década y en el caso de Ucrania ha sido invadida por Rusia en los últimos 2 años. Nosotros, sin tener una guerra convencional ni una catástrofe natural, 8 millones de personas se han ido del país y es muy fácil hoy ver a venezolanos en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, en Panamá. Además de eso, además de eso, en la última década ha habido cerca de 16.000 detenciones arbitrarias según el Foro Penal. Y nuestra economía hoy es del tamaño le hago una interrupción, de Tanzania. David, Entonces, para eso reencaminarlo es a lo la que estamos respuesta, viviendo. y es ¿por qué la oposición conformada en la plataforma unitaria sigue sentada con el gobierno de Maduro? Bueno, incluso Ucrania y Rusia a veces tienen que sentarse, ¿no? Siendo Ucrania un país que está invadido. Y hoy se está dando esas conversaciones de las cuales yo siempre he tenido las diferencias y las he expresado públicamente justamente para buscar unas elecciones libres en Venezuela. Y quiero dejar muy claro, a propósito de lo que dijo Indira, que María Corina Machado en todo momento ha dicho que está dispuesta a medirse en unas elecciones siempre y cuando estas elecciones tengan condiciones para que sean libres, para que sean transparentes, para que sean competitivas. Por eso le digo, usted que cubre la región, ¿cuándo vota República Dominicana? Ya eso tiene fecha. ¿Cuándo vota México? Ya eso tiene fecha. ¿Cuándo vota Uruguay? Ya eso tiene fecha. ¿Cuándo votan, por cierto, en Estados Unidos? Ya eso tiene fecha. Venezuela sigue sin fecha, sigue sin observación internacional convocada formalmente e incluso lo que es una violación flagrante a los derechos civiles y políticos. De esos 8 millones de migrantes y refugiados, al menos 4,5 millones pudieran votar. Bueno, a esas personas en el exterior se les está negando su derecho al voto. Insisto, una violación a nuestros derechos civiles y políticos, porque cualquier venezolano, esté donde esté, pudiese votar. Para ir a un ejemplo, Turquía, que tuvo elecciones el año pasado y muchísimos turcos en Alemania pudieron votar. ¿Por qué los venezolanos no pueden votar en el exterior? Ahora quiero que continuemos el debate porque claramente no se concentra únicamente en la figura de Machado. Quiero preguntarles ahora por Rocío San Miguel. Indira, usted previamente habló de las acusaciones de conspiración y traición que pesan sobre Rocío San Miguel y días antes el fiscal general de Venezuela afirmó que San Miguel le había dado información a la embajada de 4 países diferentes sobre las defensas aéreas de Venezuela. Además, la están culpando de conspirar para asesinar al presidente Maduro. Sin embargo, esta acusación no es nueva. En 2014, la misma San Miguel fue acusada también por el presidente Maduro de estar implicada en lo que en ese momento él describió como un alzamiento militar. ¿Qué tan cierto hay detrás de este señalamiento de un complot de homicidio? Mira, yo sería irresponsable de mi parte decirte que ella es completamente inocente o que es completamente culpable, porque una de las cosas que ha dejado la crisis institucional en el país es que muchas veces pues tú no tienes certeza de lo que ocurre o de lo que no ocurre, porque en medio de la polarización política, la polarización se come a la verdad. Pero fíjate algo, lo que no es cierto, lo que sí es una gran verdad, es que Rocío San Miguel cubre la fuente militar, es una persona que se ha especializado en todo el tema militar, ha estado incluso sentimentalmente involucrada con personas de las Fuerzas Armadas y por lo tanto es una persona que maneja información importante sobre el tema militar. Ahora, habría que ver el contexto en el cual ella compartió esta información, porque, por ejemplo, yo soy analista político y muchas veces las embajadas me invitan para hacer round tables, para hablar sobre algunos temas de Venezuela, cómo veo el país, y ciertamente comparto información de lo que es mi análisis político. Pero, obvio, yo no manejo una información sensible, ni manejo pruebas, ni manejo data de lo que es las Fuerzas Armadas, que es lo que podría estar, en este caso, complicando la situación de Rocío San Miguel. Es decir,
partiendo del hecho cierto de que ella sí maneja información y la fuente militar, porque de hecho su ONG Control Ciudadano se dedica a eso, podríamos estar entonces en presencia en que ciertamente puede ser que compartió esta información. Lo que habría que ver es el contexto en el cual lo compartí. Lo compartí porque soy una espía y estoy pasando información a terceros países, o lo compartí como parte de mi proceso formativo, educativo, como analista, como opinadora del tema. Eso es lo que tendríamos que entonces esclarecer. Ahora, ciertamente, más allá del tema de compartir la información, pues el fiscal ha dicho que hay uno de los supuestos implicados en el supuesto magnicidio y en la supuesta conspiración ha nombrado a Rocío San Miguel en sus declaraciones. Entonces es lógico que el tema tenga que investigarse. Ahora, ¿hasta qué punto está ella operativamente involucrada o no? Yo no podría establecerlo, pero es lo que te estoy diciendo. Su actividad podría dar pie y se presta para el contexto sobre el cual se le está acusando. Pero yo vuelvo, incluso siendo, digamos, abogada del diablo, justa con Rocío y justa también con las acusaciones que hace el Estado venezolano, el tema sería evaluar en qué contexto ella compartió esa información. Porque, te repito, yo muchas veces también comparto información del tema político, pero lo hago desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de conspirar. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que centrar el debate. En todo caso, yo he dicho que hay que respetar los derechos humanos, que hay que respetar el debido proceso y que Rocío tiene derecho a un juicio. Y ese juicio es el que tiene que determinar si ella es culpable o es inocente. Lo que yo no permito y lo que yo creo que no le hace bien ni a Rocío, ni a la democracia, ni a nadie, es que se utilice una narrativa para generar un quiebre político. Es decir, bueno, vamos a salir a decir por todos lados en el mundo que hubo una desaparición forzosa cuando la propia hija de Rocío San Miguel supo desde el primer momento cuál era la situación de su mamá. El gobierno de España sabía, o sea, no se puede hablar de desaparición forzosa cuando el mismo gobierno de España sabía desde el primer momento lo que estaba ocurriendo con ella. Puedes decir que de repente hubo violación del debido proceso porque no se dio un parte público en el momento de su detención. Eso yo lo puedo aceptar. Pero de allí a generar la narrativa donde dices que el gobierno tiene una desaparición forzosa, sistemática con los defensores de derechos humanos, yo creo que no le hace bien a Rocío en la situación en la que ella está, ni le hace bien al tema, al clima electoral donde queremos llegar, donde estoy segura que David también quiere llegar, que es a ese famoso cronograma electoral para que podamos tener unas elecciones democráticas, aceptables para todos, que nos terminen de sacar de una vez por todas la crisis política en la que estamos. Dos comentarios sobre lo que usted dice, Indira. Primero que todo, en efecto, la ONG Control Ciudadano que fundó Rocío San Miguel en 2005 se dedica a analizar violaciones de derechos humanos, especialmente en lo que tiene que ver con las actividades militares. Esa es la especialización de la ONG, como usted bien lo dice. Y usted menciona, por otro lado, al gobierno español. Recordemos que San Miguel es hispano-venezolana, comparte la doble nacionalidad y es por esto que también hay lugar a lo que usted menciona del gobierno. Pero, David, le traslado entonces este argumento que presenta Indira, que más allá de los hechos fácticos, lo que se quiere hacer con Rocío San Miguel y con otros casos similares es una narrativa para generar quiebres políticos en un año electoral. ¿Cuál es su respuesta? No, la narrativa es lo que ocurrió. Yo creo que Indira, con todo respeto, está relativizando lo que le pasó a Rocío San Miguel y quizás, ojalá ella no tenga que vivir en carne propia lo que está viviendo Rocío. Nuevamente, yo le pregunto a usted que está moderando, ¿por qué su hija fue detenida arbitrariamente por unos días? ¿Por qué su expareja sentimental ha sido también detenido arbitrariamente? Hasta el día de hoy se mantiene detenido. ¿Por qué sus dos hermanos fueron detenidos arbitrariamente? Eso lo llamaban en la Alemania nazi la Sippenhaft. Y la Sippenhaft era lo que implementó Hitler en la Alemania nazi, donde no solamente iba en contra de sus adversarios políticos, sino también iba en contra de los familiares de sus adversarios políticos. Y si se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se pronunció Amnistía Internacional, se pronunció oficinas como el WOLA en Washington, D.C., y se pronunciaron más de 400 organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Algo, evidentemente,
se hizo no mal, sino muy mal. Rocío ha sido víctima de una desaparición forzosa, sigue estando detenida arbitrariamente en un calabozo en Venezuela, así han ido por su familia y así hay que decirlo. Y en todo caso, además quiero decir, no es que uno no tiene que expresar, bueno, yo no voy a estar de acuerdo con los acusados o con la acusada, no, es que el ABC del derecho, sin yo haber estudiado derecho, dice que un ser humano se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. O sea que si le agregamos incluso ese elemento básico del derecho, pues evidentemente Rocío San Miguel, su expareja sentimental, sus dos hermanos y su hija, evidentemente no gozaron del debido proceso. Esto es muy grave porque se está atentando contra las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, se está atentando contra la sociedad civil, se está atentando contra los defensores de derechos humanos y forma parte, como ya dije al principio, de una arremetida sistemática que se ha profundizado al inicio de este año porque también se ha ido contra activistas políticos y que ha sido una práctica común en la última década. Cerca de 16.000 detenciones arbitrarias. Yo quiero que usted escuche eso, por favor. Cerca de 16.000 detenciones arbitrarias han ocurrido en Venezuela en la última década. Eso es más de lo que implementó la dictadura de Videla en Argentina en los años 70. Yo no le voy a responder la pregunta que usted me hizo al inicio porque claramente no es mi papel en este debate, para eso están ustedes aquí, pero sí le traslado la pregunta a Indira. ¿Por qué entonces ocurrió lo que ocurrió con los familiares y los cercanos de Rocío San Miguel? Y con un dato adicional, David mencionó que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela también respondió expresando su preocupación por la detención de San Miguel y la respuesta del gobierno fue expulsar a esta oficina de Naciones Unidas. ¿Cómo darle la respuesta a esto entonces, Indira? Mira, fíjate que en tiempos de polarización la verdad siempre es la sacrificada. Yo no suelo ser de aquellas personas que confrontan ni que se enemistan por tratar de imponer su punto de vista, pero yo tengo una narrativa de los hechos distinta a la de David. Por ejemplo, entiendo que la señora Rocío San Miguel fue retenida en el aeropuerto el día viernes 9 de febrero, en la mañana. Ya su hija no queda retenida en ese momento. A su hija incluso ella es la que le da tiempo a avisar a sus familiares y allí es donde se activan sus abogados, se activa incluso el gobierno de España. Su hija no queda detenida en el mismo momento que queda detenida Rocío San Miguel. De hecho, su hija se devuelve nuevamente a su casa. Rocío San Miguel es trasladada a la sede del Helicoide, donde yo sí creo que el gobierno debió de informar de inmediato que ella había sido retenida y a dónde fue trasladada. Es decir, cuando tú partes del hecho de una desaparición forzosa es cuando tú no sabes dónde está la persona ni qué está sucediendo con ella. Pero te estoy queriendo decir que las familias desde el mismo momento, incluso el gobierno español sabía lo que estaba ocurriendo. La hija es retenida al día siguiente, el día sábado. Ella va a la aerolínea a retirar las maletas porque ellas ya habían hecho el check-in, ya las maletas estaban incluso en el avión. En el momento en que ella es retenida, ya las maletas habían tomado el curso normal de una persona que va a viajar. Cuando la hija va a retirar las maletas, le piden que tiene que entregar el dispositivo móvil de su mamá, la computadora, y le estaban pidiendo ciertas cosas. Al parecer la chica se niega y allí es donde, no estoy diciendo que esté yo de acuerdo, pero es retenida. Y una vez que su padre y sus dos tíos, que son hermanos de Rocío San Miguel, se dan cuenta que la chica no respondía más mensajes, que no había más comunicación, se trasladan al aeropuerto, donde había sido retenida la chica nuevamente, donde había sido retenida la madre el día anterior, y allí es donde enfrentan a la justicia, entre comillas, porque se les acusa de estar obstruyendo el tema de la investigación por no entregar lo que le estaban requiriendo, que era parte de las pertenencias personales de Rocío San Miguel. Yo con esto no quiero culpar al gobierno, porque yo más bien exigí al gobierno públicamente que el gobierno debió de haber dado una fe pública de lo que estaba ocurriendo. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que dice David no es lo que tengo yo entendido que ha ocurrido con ella. Es decir, no hubo retención inmediata de su hija, no hubo retención inmediata de sus familiares, y creo que hay que poner una pregunta en el centro del debate.
hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos de Rocío, que los defiendo y quiero que tenga un justo proceso. ¿Y qué pasa si de verdad Rocío entonces estaba inmersa en lo que se le acusa? Los derechos humanos de las personas que decían que iban a asesinar en el plan, Sí. o estar incursa en un tema de una conspiración. Yo creo que ese debate también hay que darlo. Pero más allá de las narrativas que usted plantea, Indira, hay un hecho fáctico y es que la oficina de la ONU de Derechos Humanos fue expulsada del país. Esto ocurrió después de su pronunciamiento sobre el caso de Rocío San Miguel y también meses después de que cambiara la dirección de esa oficina. Primero estaba a cargo de Michelle Bachelet, quien había dicho que había visto un progreso de los derechos humanos en Venezuela, solo que había puntos por mejorar. Luego, en agosto del 2022, llegó a liderar el proceso Volker Türk, y Volker Türk ha sido más directo con el gobierno de Venezuela y ha exigido que las autoridades liberen a todos los presos que están detenidos de manera arbitraria, esta palabra la usó el comisionado, y que tome medidas para ponerle fin a la tortura. ¿Cómo explicar entonces la expulsión de esta oficina, Indira? Yo no sé si le dolió al gobierno más la opinión sobre Rocío San Miguel o sobre los CLAP, porque hay otros pronunciamientos que ya había hecho la oficina que quizás no fueron de mucho del agrado del gobierno, y por eso es que el gobierno dice que la oficina se está inmiscuyendo en asuntos de política interna. O sea, tendríamos para establecer, yo no le he preguntado al gobierno, yo no tengo cómo preguntarle al gobierno, mira, realmente expulsaron la oficina por lo que se pronunciaron sobre Rocío San Miguel, porque horas antes también había habido un pronunciamiento donde el representante para temas de alimentación de esta oficina había dicho que los CLAP, que son, para quienes nos escuchan y no son venezolanos, los CLAP son un programa alimentario del gobierno, y este funcionario de Naciones Unidas había dicho que este programa era deficiente, que la comida que daban en ese programa no servía prácticamente. Entonces, yo no tendría hoy cómo decirte que ciertamente la oficina fue expulsada por las declaraciones sobre Rocío San Miguel y no por un cúmulo de cosas que quizás al gobierno pues no le agradó. En todo caso, yo creo que la expulsión ha sido un error. ¿Por qué? Porque todo lo que signifique medidas drásticas en un año electoral, en un país que todavía está con una crisis, esto no ayuda, por supuesto, en mucho. Supongamos que el gobierno tiene la razón. El hecho de expulsar a la oficina pues es algo que desde el punto de vista político y comunicacional no es correcto, no se ve con buenos ojos. Pero sí quiero poner este punto en el debate. ¿Realmente la oficina salió por las declaraciones sobre Rocío San Miguel o habían otros temas en el aire? Y a eso le sumo algo, y es las palabras textuales del canciller Iván Gil, que fue el que anunció la expulsión de esta oficina. Estas son palabras textuales. Él acusa a la oficina de convertirse en el bufet particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. David, ¿es esto cierto a su manera de ver? El problema con el régimen, como toda dictadura, es que cuando tienen algún individuo, algún grupo, alguna organización, en este caso incluso tratándose hasta de Naciones Unidas, que exprese algo diferente a lo que ellos piensan o tienen planificado, pues evidentemente vienen represalias, pues, ¿no? En el caso de quienes hemos ejercido el servicio público, como es mi caso, pues yo al día de hoy sigo estando exiliado con 3 ilegales órdenes de aprehensión, inhabilitaciones, y eso ya se ha prolongado por más de 6 años, ¿no? Y fui destituido del cargo del que fui electo. En el caso de diplomáticos, bueno, son expulsados del país. Al final, lo que estaba ocurriendo con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas es que está evidenciando lo que los venezolanos estamos padeciendo. Está evidenciando, por ejemplo, que el programa de alimentación que implementa Maduro con el CLAP se ha convertido en una herramienta de control social, que además muchos se han enriquecido a costa de la hambruna de la gente, como pasó con Alex Saab. Esa oficina ha reflejado muy bien los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. En este momento que usted hace esta entrevista, que usted modera este debate, hay 19 mujeres que están detenidas arbitrariamente y que han reflejado esos informes de que se han publicado desde el año 2019, que las mujeres son
torturadas físicamente, son torturadas psicológicamente, varias de ellas han Sí. sufrido de maltrato y abuso sexual. Entonces eso es algo que el régimen evidentemente pues no puede ocultar. Entonces yo quiero Lo alertar en interrumpo este porque nos espacio. estamos quedando sin Ujú, tiempo y no adelante. quiero acabar este debate sin que hagan un comentario muy breve. ¿Deben volver o no las sanciones de Estados Unidos a Venezuela con todo lo que está pasando políticamente en el país? Indira, muy brevemente. Nunca, las sanciones nunca van a ser unas medidas que puedan tener justificación alguna, porque las sanciones van directo al corazón del pueblo. Y no estamos hablando, y esto lo sabe muy bien David, no estamos hablando de las sanciones personales. Una cosa son las sanciones que se han colocado en personajes del gobierno y otra cosa son las sanciones que hoy impiden que, por ejemplo, PDVSA, esto es un país rentista, esto es un país petrolero, que la principal industria del país se pueda desarrollar libremente. Yo creo que quienes han pedido sanciones para el país Sí. y quienes siguen incluso colocando sanciones como una medida coercitiva y una medida para poner presión sobre el gobierno, simplemente está atentando contra el pueblo venezolano. Y creo que políticamente son personas que no están aptas ni hábiles para gobernar en el país, porque estás pidiendo una Sí. medida que además el mismo gobierno de Estados Unidos en varios personeros han tenido que admitir que no lograron Indira. su objetivo, que era salir del chavismo. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo y quiero darle la oportunidad a David muy brevemente. ¿Deben volver o no las sanciones de Estados Unidos a Venezuela? Cuando no hay Estado de Derecho, yo creo profundamente en las sanciones contra quienes ejercen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, están involucrados en tramas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Asimismo, Estados Unidos dio un plazo al régimen para que haya condiciones para unas elecciones libres que vence el 18 de abril. Si no hay esas condiciones para unas elecciones libres en Venezuela, como ya he explicado, donde María Corina Machado sea la candidata porque fue electa por los venezolanos, y además de eso hay observación internacional y una fecha sensata, esas sanciones tienen que considerarse para reimponerse, porque eso Sí. no atenta contra el pueblo venezolano, eso atenta contra quienes hacen de la corrupción una práctica sistemática. Y lamentablemente el régimen venezolano hoy lidera el sistema más corrupto que haya visto el planeta desde que empezó el siglo XXI. David Smolansky e Indira Urbaneja, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Y a ustedes una invitación a que sigan conectados con nosotros.